tu audio. Ok. Ahora sí, arrancamos. Ok, pues arrancamos, Andrea. Gracias, Sheila, por la invitación nuevamente. Gracias por estar aquí, las personas que nos acompañan, tanto en Zoom como en Facebook. Y pues bueno, vamos a iniciar con esta plática hoy porque siento que sean cortas, pero cada vez hay más información, ¿no? Entonces, como comentó el senador, un tema está unido, está ligado con el otro, es difícil separarlos, ¿no? Entonces, vamos a empezar porque es mucha información. Hay estrategias muy buenas que quiero mostrar el día de hoy. Y, pues bueno, para eso, recordar un poquito, ¿verdad? Que soy, como decía Andrea, facilitadora en YWCA de los programas Mi Vida, Madres e Hijas, promotora rompiendo cadenas de violencia doméstica. Y ya por ahí estamos a punto de estrenar otro programa en colaboración con la Universidad de Arizona, precisamente. Entonces, pues muy contentas de estar con ustedes y de dar un poquito de lo poco que sé también, ¿verdad? Les dejo mi cuenta de correo electrónico otra vez. Espero haber contestado los correos de todas las personas que me enviaron correo la semana pasada. Si me falta, por favor, recuérdenme. Y les dejo mi número de teléfono para cualquier duda o algo que quieran comentar conmigo, ¿verdad? Pues bueno, vamos de lleno. Antes de cualquier cosa, me gustaría preguntarles a ustedes y pedir compartir en el chat, que quiero estar, ¿cómo podrían definir su vida en 6 palabras? Vamos a usar un poquito más adelante esta información. Qué importante, ¿verdad? Porque a veces no pensamos cómo podríamos definir nuestra vida de tantas cosas, experiencias, vidas y de tanto que va cambiando nuestra vida con el paso de los días también. Entonces, pues vamos a tratar de definir esas 6 palabras para cada una de nuestras vidas y si alguien las quiere compartir, por favor, en el chat, las vamos a usar un poquito más adelante. Gracias a quienes quieran participar. Y entonces, pues bueno, es bien difícil hablar de el significado o el concepto o la importancia que puede tener una palabra sin pensar en otros conceptos que están ligados, ¿no? Como el proceso de comunicación, como lo que es el lenguaje, como el tipo o el estilo de comunicación que usamos cada vez que tenemos un contacto con alguien más. Entonces, vamos a hablar de ellos también el día de hoy de manera muy rápida porque nos vamos a enfocar en el tema principal que es el significado de la palabra y el impacto que tiene en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Para eso, entonces, vamos a hablar de conceptos muy importantes, como decía yo, muy básicamente los vamos a tocar porque son importantes para el tema, los necesitamos para poder entender cómo se está relacionando con la palabra, ¿verdad? Entonces, en estos conceptos, antes de ir directamente a la parte de comunicación, me gustaría platicarles que cómo trabaja nuestra mente. Ya no es cómo trabaja el cerebro, sino cómo trabaja la mente como tal. Y entonces, nuestra mente está trabajando de dos o tres maneras, ¿no? Nuestra vida consciente, que es lo que yo sé que hago, lo que yo sé que digo, lo que yo sé que pienso, todo aquello que lo puedo ver, que lo puedo analizar, es la parte consciente, ¿no? Y está más o menos en una proporción por los estudios que se han hecho de cómo trabaja nuestra mente, entre un 12 y un 14%. Que ve siendo, si lo comparamos con la parte que se ve, ¿verdad? La parte que se ve de nuestra conducta, la parte que se ve a través de quienes, de cómo nos comunicamos, de cómo nos comportamos con otras personas, de cómo compartimos, de cómo soy conmigo misma. La parte subconsciente, que sería la línea de en medio, es lo que empieza a verse en un iceberg. Es de un 1 a un 3%. Es decir, de pronto soy consciente de que ahí está, medio lo alcanzo a ver, pero no lo acepto como tal. Y no soy consciente tampoco de hasta dónde está impactando mi vida. Y hay un 85% que es la mayor parte de la información que está cargada a la parte inconsciente. ¿Sí? Es decir, no me doy cuenta de que lo hago,
no me doy cuenta de cómo actúo, de cómo contesto, de cómo hablo, de cuál es mi tono de voz, de cómo me comporto hacia los demás. Entonces, ¿qué es lo que sale a la superficie ya en la mayoría de los comportamientos que tenemos o de los contactos que hacemos con otras personas? Pues bueno, es lo que está en el subconsciente y en el inconsciente, ¿no? Y si hablamos de la información que teníamos con los apegos, cuando hablamos de este tema, decimos precisamente que somos un recuerdo o actuamos con recuerdos de recuerdos, ¿verdad? De lo que vivimos en el pasado. Ese sería un buen ejemplo de lo que hay inconsciente. Y la mayoría de las veces, en la mayoría de los casos, hablamos a través del inconsciente. Entonces, ¿cuál es otra parte importante entre el consciente y el inconsciente? Pues es que casi toda la parte que vivimos en el pasado, todas las emociones que sentimos en el pasado, se quedan ahí, están ligadas a nosotros y van a aparecer una y otra vez. Entonces, es importante que consideremos esta información. ¿Por qué? Porque mientras más consciente hagamos nuestro proceso de comunicación, entonces seremos más capaces y estaremos más listos de poder modificar aquello que estamos haciendo y que nos lastima a nosotros o lastima a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, hay algunos otros conceptos que son importantes, como el proceso de comunicación. ¿Y qué es lo que hay que saber en esta parte? Pues hay que saber que para que haya un proceso de comunicación se necesita una persona que es el emisor, que es quien va a enviar el mensaje, una persona que es el receptor, que es quien va a recibir el mensaje. Se requiere de un mensaje como tal, ¿no? Es decir, ¿qué le voy a dar a la otra persona? ¿Qué le voy a mandar? ¿Y cómo se lo voy a enviar? El cuarto es el canal. ¿A través de qué medio lo voy a usar? Y hoy vamos a hablar específicamente de la palabra, ¿no? Pero vamos a tocar otras maneras de usar canales que no son necesariamente la palabra y que van acompañados de la palabra también, ¿no? Y el quinto es una respuesta, es decir, una vez que yo envío el mensaje, el receptor lo recibe y va a accionar una respuesta. El mismo silencio es una respuesta, ¿no? Aunque parezca que no lo es y que no genera nada, genera un impacto también. Entonces, ¿qué tipos de comunicación existen? Dos, comunicación verbal y comunicación no verbal. ¿Cuál es la comunicación verbal? La palabra, todo lo que hablamos, todos los sonidos que emitimos para poder comunicarnos. Entonces, además de la palabra, hacemos uso de la parte escrita, ¿no? Lo que yo estoy pensando lo puedo llevar a escribir, lo voy a transformar en un mensaje. La comunicación no verbal es todo aquello que, ahora sí, la parte consciente y la parte inconsciente me van a ayudar a entender que la otra persona me está informando, me está comunicando o está haciendo comportándose, ¿no? Y lo hacemos a través del lenguaje corporal, de los gestos, de las expresiones faciales, de las posturas que tenemos ante una situación o en una reunión o ante una plática. Nuestra apariencia física también habla, da un mensaje de nosotros, de quiénes somos, y la manera en que estamos manejando nuestro espacio habla también de nosotros, habla de qué nos gusta, de qué no nos gusta, de a dónde nos vamos a acercar, a dónde no, de quiénes somos a través de la organización de mi escritorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, es rápidamente la manera en cómo nos podemos comunicar con los demás. Hay dos tipos de diálogo, ¿verdad? Un diálogo intrapersonal y un diálogo interpersonal. Esto es súper importante para entender el impacto que nuestras palabras pueden tener hacia mí o hacia los demás. ¿Por qué? Porque la parte intrapersonal es ese diálogo interno que yo tengo. ¿Qué me digo todos los días? ¿Qué me digo cuando me levanto? ¿Qué me digo cuando me acuesto? ¿Qué me digo cuando me equivoco? Porque una vez que yo empiezo a hablar conmigo, me mando mensajes, me los quedo, el inconsciente no va a preguntar si esto es verdad, si es mentira, si es un chiste, no va a identificar. Él va a agarrar la información
y en automático lo va a tomar como un mensaje directo, como una orden. ¿Y qué creen? Misión cumplida en cuanto le damos información al inconsciente, ¿verdad? Entonces, es importante que cuidemos esa información que nosotros le estamos enviando de manera silenciosa a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestra conciencia, a todo lo que somos, porque lo va a transformar, ¿no? Es una orden y va a decir, va tal y como me lo diste. ¿Qué le gusta al consciente? Le gustan le gustan precisamente esas cosas que nosotros le decimos como órdenes. Entonces, hay que tener cuidado con lo que pensamos, ¿no? Porque lo va a transformar en lo que nosotros queremos. La parte interpersonal es toda aquella información que yo le voy a dar a otra persona, toda esa conexión que yo hago con los demás. Entonces, puede haber similitudes entre el diálogo interpersonal y la parte intrapersonal, puede ser, pero también puede ser muy diferentes. ¿Por qué? Porque solemos ser más fuertes con nosotros mismos y con la gente afuera somos más tranquilos, entendemos más, comprendemos más y estamos ahí a la espera de lo que otros necesitan, ¿no? Y cuando somos nosotros nos castigamos con nuestras propias palabras a los errores que cometemos. Entonces, tener mucho cuidado por parte, ahorita lo vamos a tocar más adelante. Entonces, vamos a ir directamente a lo que son las palabras ya dentro del proceso de comunicación, ¿no? Y tenemos un término que dice las palabras nos definen. Podemos decir una sola palabra y definirnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si aquí yo les digo de esas 6 palabras que tenemos, que elegimos? Pues ahora elegimos una, ¿verdad? ¿Nadie quiere compartir con nosotros sus 6 palabras que definen su vida? ¿Hay alguien que quiera compartirlas para usar a partir de este momento? ¿Una voluntaria, un voluntario? Bueno, mientras llegan, vamos a pensar. Si tienen sus 6 palabras ahí, esas 6 palabras que van a definir su vida, y eligen una como su palabra favorita, pues ¿cuál sería, verdad? Y vamos a intentar, ¿qué pasaría si yo les pregunto a ustedes? Pues vamos a definir qué significa esa palabra. Quizá ya nos va a costar un poco más de trabajo, ¿no? Identificar lo que para mí significa esa palabra y tener en cuenta que lo que significa para mí no necesariamente significa para el otro. Sin embargo, va a generar un impacto. Dice por ahí alguien, dice amor, pues es una palabra muy bonita y si tratamos de describirla, pues vamos a encontrar que hay tantas maneras de demostrarlo, de decirlo y de describirlo también, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a pasar a la siguiente, alegría, muy bonitas palabras. Qué bueno, la alegría es una palabra muy importante. La voy a tomar porque nos vamos a quedar después con las palabras que son importantes, debemos mantener y cuidar a lo largo de nuestra vida. La alegría es una de ellas. Fíjense, mamá, hija, estudiante, bailadora, amiga, viajera, palabras muy importantes, fuertes también, intensas, ¿no? Y voy a tomar de aquí mamá e hija. Y si yo preguntara, porque seguramente muchos de ustedes tienen entre esas palabras importantes a muchas personas que son importantes en nuestra vida, es, ¿qué me gustaría que fuera de ellas en su vida? ¿Qué me gustaría? ¿Qué mundo, en qué mundo quisiera yo que mis hijos estuvieran, que mi mamá viviera, que mis amigos o que mi pareja o que otras personas que son importantes para mí? ¿Cómo me gustaría que fuera ese mundo? ¿Cómo me gustaría que fuera la historia que ellos van a contar o que ya están contando de su vida, ¿verdad? ¿Cómo sería? ¿Por qué? Porque a través de las palabras que nosotros vamos a usar, vamos a tomar información para crear precisamente esa historia. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué significan las palabras? Pues una palabra puede significar, es recordar que las palabras tienen vida, nos dicen
¿qué está pasando con una persona? Nos dan información de personas, nos dan información de mí misma, ¿no? Nos explican cómo es el mundo allá afuera. Entran por todos los sentidos. Las usamos cuando escuchamos una canción, las usamos cuando sentimos algo por otra persona, sobre todo cuando es amor, ¿no? Que estamos enamorados. Entonces entran también por los ojos cuando vemos nuestra comida favorita, entran por la nariz a través de un olor cuando vamos a buscar un perfume, ¿no? Eh, Estas palabras también hacen uso de sentido común y es decir, vamos aprendiendo a lo largo de la vida a identificar cuáles son las palabras que debemos usar, cuáles son las palabras que no debemos usar. Y hay palabras que nos definen a través de nuestras conversaciones y a través del contacto que tenemos con otras personas. Entonces, eso nos hace tener cierta responsabilidad cuando estamos haciendo uso de las palabras. Y entonces empezamos a preguntarnos si el lenguaje que usamos a veces es correcto o no, ¿verdad? Sobre todo cuando nos damos cuenta que el impacto que hicieron nuestras palabras hacia otra persona no fue positivo. Y a veces es inconsciente, a veces no lo hacemos con el deseo de hacer sentir mal a la otra persona, ¿no? Sin embargo, tiene un impacto. Entonces, vamos aprendiendo con quién usar unas palabras y con quién hacer uso de otras palabras. Hay palabras que cuidamos que no mueran, ¿verdad? Que no pasen, como la palabra amor, como la palabra honestidad, como la palabra familia, porque son importantes en nuestra cultura, porque son importantes en el medio en el que vivimos y porque de ellas nos alimentamos, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso es que hay palabras que tienen un ciclo de vida. Hay palabras que ya no usamos y hay palabras que se van agregando cada día a nuestro vocabulario, ¿no? Ahora, con todo este nacimiento de las redes sociales, con el uso del teléfono, con toda la era digital, pues hay palabras nuevas, ¿no? La palabra chat no hace mucho que surgió, la palabra videollamada son prácticamente nuevas, ¿no? Y hay otras pues, que hemos dejado de usar. Entonces, a través de las letras y a través de las palabras nos peleamos, jugamos, nos equivocamos y traemos palabras que sabemos que las hemos dicho mal toda la vida, pero que ya nos acostumbramos, ya las adaptamos y ya son parte de nosotros, ¿no? De nuestra cultura también. Las palabras pues cambian de opinión, ¿no? Hay palabras que de repente significan una cosa y luego cambian su significado completamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, álgido, ¿no? En aquellos días significa algo así como algo muy profundo, como algo muy fuerte. Ahora significa algo que se arraigaba, ¿no? Y ahora significa que es algo versátil, algo que viaja por el espacio, algo que está cambiando a lo largo del mundo. Entonces, las palabras también pueden cambiar su significado. Entonces, pues una vez que entendemos qué son las palabras que están conformadas por letras y que no son simples letras, detrás no nada más hay un mensaje, hay mucho más cosas que se han trabajado a través de la palabra. Por ejemplo, por alguna razón, no puedo cambiar. Ok. Tenemos dos tipos de palabras. Tenemos las palabras positivas y las palabras negativas. ¿A qué nos ayudan las palabras positivas? ¿No? Y esto viene en un libro que escribe Luis Castellanos que se llama Educar en el lenguaje. Vamos a hablar un poquito de él el día de hoy y de algunas investigaciones que han hecho ellos, tanto con padres de familia como con maestros de escuela, ¿no? ¿Y por qué tomé esta parte de esta investigación a través de un proyecto que se hace en una escuela y con padres de familia? Porque sé que por aquí tenemos algunos maestros y sé que esta información les va a ayudar, les va a interesar. Ahorita les voy a dar un poquito más de datos acerca de este proyecto. Es un proyecto muy bonito que los invito a revisarlo, a buscarlo y quizá de ahí puede salir un proyecto muy bonito para su escuela y para cambiar la cultura que ya hay en las escuelas, sobre todo con nuestros hijos, que en este momento hay un vocabulario completamente distinto al nuestro, ¿no?
ellos traen palabras nuevas, han modificado la manera de escribirlas también y quizá valga la pena trabajarlo un poco más. Entonces, cuando yo uso una palabra positiva, cuando yo le doy a alguien más una palabra positiva a través del lenguaje que estamos usando, lo enseñamos a ver el lado bueno de las cosas. Y esta parte las invito a practicar, buscar las palabras positivas en nuestra vida, porque nos hemos enfocado mucho en la pérdida, como decíamos la vez pasada, ¿no? Hemos aprendido que si perdemos algo, se nos va todo lo que somos, todo lo que tenemos, toda la historia que habíamos hecho con una persona, por ejemplo, se nos va completamente. Y nos olvidamos de encontrar la parte buena y favorable de una situación. Entonces, las palabras que nosotros usemos nos pueden guiar para encontrar ese lado bueno. Nos van a proteger durante la vida si sabemos usarlas. Si protegemos el tipo de palabras que usamos con la gente que está a nuestro alrededor, también ellas nos van a proteger a nosotros. El lenguaje, las palabras, la comunicación nos va a acompañar toda la vida. Ese es el medio que tenemos para estar junto a otros, ¿no? O con nosotros mismos. Entonces, esta parte es importante también porque si la sabemos usar, pues vamos a tener impacto positivo y vamos a tener un beneficio para nosotros, ¿no? Las palabras positivas hablan de nuestra historia, nos cuentan a nosotros mismos, nos cuentan quiénes somos, nos cuentan cuánto nos amamos, cuánto nos queremos, cuánto nos cuidamos, qué tan importante soy yo para mí. Y cuentan una historia además de quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Entonces, además, hay otro tipo de diálogo, que es el diálogo que se va conformando durante el día, ¿no? ¿Qué me platico? ¿Qué me digo cuando me levanto? ¿Y qué me digo cuando me acuesto? Porque lo que yo me diga cuando me levanto va a definir la historia de mi día, ¿sí? Si ya me levanto cansada, digo, ay, ya amaneció, y estoy cansada, quisiera seguir durmiendo, entonces voy a arrastrar durante todo ese día eso que ya me dije. Entonces, ¿qué conforman las palabras? Pues nuestra personalidad. Cuando nosotros vamos con alguien y hablamos y tomamos una conversación y la retomamos después y nos preocupamos por el otro y sabemos cómo está y lo hacemos parte de nuestra vida y somos parte de ellos, vamos diciéndole al otro quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, de qué se puede hablar conmigo y de qué no se puede hablar conmigo, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a tener ese diálogo o ese tipo de palabras positivas en mi vida, mi memoria se va a agilizar, se va a hacer mucho más rápido los procesos de pensamiento. La creatividad se va a incrementar, ¿sí? Porque voy a empezar a encontrar otras maneras de ver las cosas y cuando yo encuentro otras maneras de ver las cosas, encuentro otras posibilidades de solución de problemas. Entonces, ¿eso a qué me va a llevar? Pues a la creatividad, a la resolución de problemas, a estar atento que hay a mi alrededor, qué hay en la información que alguien más me viene a dar, ¿no? Y me concentro, sobre todo me concentro en las cosas que son positivas, ¿sí? Si vamos y preguntamos a nuestros hijos de qué maestros se acuerdan ellos con más frecuencia, nos van a hablar de alguien que usaba un lenguaje positivo, nos van a hablar de alguien que mantenía la atención y la concentración a través de quién es, a través de ese lenguaje positivo y de cómo está haciendo que se mueva su cerebro, ¿verdad? Entonces, a través de ese proceso que se hace con el cerebro, ayudamos a la otra persona o nos ayudamos a nosotros mismos a tener una exploración diferente del mundo. Vamos a tener una visión más amplia de lo que es el mundo y vamos a saber que el mundo tiene cosas buenas y que tiene cosas positivas, pero si nuestro lenguaje es siempre negativo, entonces, que ahorita lo vamos a ver, vamos a cortar esa posibilidad, ¿no? Entonces, si nosotros abrimos un canal de posibilidades y lo hacemos además un proceso natural, donde la persona no esté sufriendo por lo que va a ir a encontrar en el mundo. ¿Por qué? Porque sabe que puede encontrar la parte positiva también, ¿sí? Entonces, nuestra capacidad de levantarme de un problema va a ser diferente. ¿Sí? Voy a tener más, mi proceso de resiliencia va a ser mucho más fuerte. Entonces,
Eso puede hacer que yo me acerque con mucho más facilidad a un grupo de personas, a otro grupo social, cuando hay la necesidad de hacerlo, ¿verdad? Y cuando yo estoy entregando palabras positivas a las personas que están a mi alrededor, ¿qué creen? Encendemos esa chispa, les damos energía, los levantamos y entonces nos movemos diferente, ¿sí? Actuamos diferente, contestamos diferente y eso no nada más es energético para nosotros, es energético también para quienes están junto a nosotros, ¿no? Entonces, son las palabras positivas. ¿Qué pasa con las palabras negativas? Pues hacen el efecto contrario, ¿no? Es decir, van a ir a contener todo lo que hay en una persona, todo lo que es, todo lo que siente, todo lo que piensa. Le van a reducir el campo de visión. Es decir, me voy a quedar solamente con la parte negativa de lo que yo soy, de lo que hay en el mundo, de lo que hay en una situación y no voy a permitirme ver más allá, porque nunca le he enseñado a esa persona a hacerlo, ¿sí? Hablando sobre todo de nuestros hijos. Nosotros los vamos a limitar, les vamos a limitar esa capacidad de visión o la vamos a ampliar. Entonces, como yo solamente voy a ir a dar partes negativas de una situación, voy a reducir su memoria. ¿A qué la voy a reducir? A todas nuestras emociones. ¿Por qué? Porque no podemos hablar, no podemos mencionar palabras sin ir a hacer contacto con nuestras emociones básicas, que ahorita las vamos a revisar. Entonces, cuando yo hago contacto con esas emociones, le digo al cerebro de la otra persona por dónde se va a encaminar. Si vamos a las emociones, vamos a recordar que hay 5 emociones: miedo, furia, desagrado, tristeza y alegría. Y desagrado se puede usar también como asco, ¿no? Que algunas personas la usan. Entonces, si vemos estas 5 emociones, solamente hay una positiva. Las otras 4 son negativas. Entonces, el abanico de emociones que hay, pues es más cargado a la parte negativa que a la parte positiva. Entonces, por ende, hacemos esa conexión más hacia el lado negativo, ¿no? Si nosotros damos palabras negativas, estamos reforzando las emociones negativas. Si damos palabras positivas, entonces vamos a ir a reforzar la parte positiva. Entonces, hay otro impacto en las emociones, y es decir, si alguien me hace enojar, yo voy a sentir ese enojo, esa emoción en alguna parte de mi cuerpo, ¿no? Hay un estudio que se hizo en Finlandia en el 2016 que habla precisamente, hacen un mapa de emociones en el cuerpo, ¿verdad? Este es el resumen de ese mapa. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que así es como sentimos las emociones en cada una de las partes de nuestro cuerpo. ¿Qué significa también? Significa que, y por ahí hay mucho material, mucha bibliografía, que ese impacto de las palabras que nosotros estamos haciendo en alguna parte de nuestro cuerpo se va a transformar en un dolor físico, en una enfermedad, y puede ir incluso a enfermedades muy graves, ¿no? Entonces, significa la parte que hay en cada figura que ustedes ven aquí. Por ejemplo, la ira significa que todo lo que está coloreado en amarillo es donde se siente, donde yo voy a sentir en mi cuerpo que estoy enojada, ¿sí? La neutralidad, por ejemplo, de la depresión, no hay emoción, está completamente apagada. Entonces, si nosotros consideramos que hay un impacto de las palabras en la emoción y esa emoción se va a transformar en el cuerpo, en algo, ¿qué le estoy mandando a los demás? ¿Qué me estoy diciendo a mí misma? ¿Qué emociones me estoy generando para mí? ¿De qué me hablo? ¿Me hablo de miedo durante las mañanas? ¿Me digo, ay, qué flojera, me tengo que levantar, ¿no? Y entonces empiezo a sentir, pues, ¿qué será? Entre el desprecio del día, entre la ansiedad de tenerme que levantar, y estamos haciendo un impacto en el cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo voy y le digo a mi hija que la amo? Pues bueno, entonces voy a ir a impactar en la parte de la felicidad, ¿no? Si la amo, si la abrazo, si la beso, si le demuestro de todos los sentidos, porque además acuérdense que un 93% de nuestra comunicación es no verbal.
y solamente un 7% de nuestra comunicación es verbal, es oral. Entonces, ¿qué significa esto? Que debo unir la parte verbal con la parte no verbal, porque si yo voy y le digo a alguien lo amo, pero no hay una expresión de la parte no verbal, no me la va a creer. Y entonces el impacto es lo que yo estoy haciendo más que lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos enviar a los demás? ¿Qué les queremos mandar? ¿Queremos hacer un impacto positivo o queremos hacer un impacto negativo? ¿Verdad? Entonces, para hacer uso de este lenguaje tenemos que ser conscientes precisamente de que cuando yo le digo a la otra persona, oye, eres un inútil, no sabes hacer nada, pues voy a ir a hacer impacto a estas emociones, ¿verdad? Si yo le digo, eres buena para dibujar, eres buena para escribir, eres buena para bailar, me encanta cómo lo haces. Voy a ir a activar esa parte energética, esa parte positiva, voy a impactar en una emoción positiva. Así de simple es esto, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de personas somos? Dijimos la vez pasada, en la semana anterior, que hay personas tóxicas y hay personas vitaminas, ¿no? Hay personas que siempre, todo el tiempo estarán hablando de la parte negativa de su vida y de todos sus problemas. Y eso se transforma de alguna manera, le doy carga a la otra persona con lo que yo le cuento, cambio su emoción, aunque la bronca no sea suya, va a haber un impacto en esa emoción. Y entonces, quien recibe la información queda cansada, queda estresada, no sabe qué le pasa porque está recibiendo el impacto de esas emociones, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace una persona vitamina que nosotros llamamos? Pues bueno, nos reactiva, ¿verdad? Hay personas con las que decimos, hoy no me siento muy bien, ¿a quién le hablo? ¿A quién le hablo? Pues a mi mamá, ¿no? Porque ya sé que me va a activar, ya sé que me va a dar energía con lo que me diga. Sé que el tipo de conversación que ella tiene va a ser impactante positivamente para mí. Y entonces empezamos a buscar a esas personas, ¿verdad? Y decíamos la sesión anterior, hay personas que están hechas para eso, y que no, para ellos no es cansado reactivarnos. Vamos a identificar qué tipo de persona soy, cómo son mis conversaciones, qué pasaría si yo voy y hablo con una de mis, con un familiar mío y le pregunto, ¿no? ¿Cómo son mis conversaciones? ¿De qué hablo? ¿Qué es lo que yo transmito cuando hablo contigo? ¿Qué me diría? No sabemos, ¿verdad? Pero sería muy interesante averiguarlo. ¿Qué es lo que el otro está viendo de mí? ¿Qué es lo que el otro oye de mí? ¿Qué pasaría si voy y le pregunto a una de mis amigas, ¿cómo es mi conversación contigo? Y nos vamos a dar cuenta que las conversaciones son muy diferentes, ¿no? Porque además, entre nuestro círculo de amigos tenemos una persona a la que le podemos hablar de nuestras broncas de pareja, de nuestras broncas con nuestros hijos. Tenemos otra amiga con la que vamos y desahogamos y descargamos toda la parte que hay en el trabajo, ¿no? Todo lo que nos va pasando. Y hay una persona a la que le podemos contar de todo, pero con cada una vamos a tener un diálogo distinto. Entonces, ¿qué pasa si yo voy y le pregunto a alguien que trabaja conmigo? ¿Cómo es mi diálogo contigo? ¿Tú qué ves? ¿Qué percibes de mí? ¿Soy una persona vitamina o soy una persona tóxica, no? ¿Qué tendría yo que modificar para empezar a hacernos conscientes de qué hay en el exterior de mí, de cómo se me percibe, de qué es ese diálogo? ¿De acuerdo? Entonces, este es un reto para ustedes. Y vamos a hablar de un proyecto que se llama Palabras Habitadas. Este proyecto nace en España por un maestro investigador que se llama Julio Pérez y toman como base un proyecto de Daniel Goleman. Yo creo que han escuchado mucho hablar de él porque escribe acerca de lo que es la inteligencia emocional. Y entonces lo que ellos dicen es, bueno, si nos damos cuenta de cuál es el impacto que tienen mis palabras en mí y en los demás, entonces voy a hacer un impacto en su inteligencia emocional. ¿Qué pasa si yo uso la información que hay de inteligencia emocional para aplicarlo en dos ámbitos? Uno es la escuela y otro es el hogar. ¿Por qué esos dos lugares?
porque es donde los niños pasan la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces, toman ese proyecto, lo llevan a una escuela y desarrollan las 5, ahorita lo vamos a ver, las 5 etapas del desarrollo de inteligencia emocional a través de un proyecto de comunicación que va a ir a impactar las palabras. Es decir, ¿cómo las puedo cambiar? ¿Cómo las puedo modificar? Y ahorita vamos a hablar de ese proyecto. Si alguien tiene alguna pregunta, vaya haciendo para poder contestarla paso por paso, porque lo vamos a revisar. Y entonces, el primero dice, si yo tengo problemas con alguien, si yo quiero cambiar la forma de ser de una persona, de mis hijos, por ejemplo, me doy cuenta que están cargados a la parte negativa, ¿no? Entonces, quiero ir a trabajar la parte positiva. ¿Cómo lo puedo hacer? Siempre la base de todo cambio a través de un proceso terapéutico va a ser tomar conciencia de quién soy. Y en este caso, entonces, va a ser tomar conciencia de mi lenguaje, de quién soy. ¿Cómo puedo hacer ese proceso de conciencia de mi lenguaje? Pues convirtiéndome en un observador. ¿En un observador de quién? De mí mismo. De quién soy hacia adentro y de quién soy hacia afuera, ¿sí? Entonces, hay 3 tipos de lenguaje que son los 2 estilos de comunicación que son los que usamos. Lenguaje agresivo, lenguaje pasivo-agresivo. Hay quien decide o quien separa la parte pasiva y quien separa la parte agresiva, ¿no? Y luego lo combinan con pasivo-agresivo. Yo estoy manejando 3 nada más, agresivo, pasivo-agresivo y asertivo, porque de alguna manera el pasivo, pues es pasivo en alguna parte, pero al mismo tiempo es agresivo, ¿no? Es hacia adentro, que ahorita lo vamos a ver. El lenguaje agresivo y el lenguaje pasivo llevan a un lenguaje negativo, en eso se transforma, no hay más. Y el lenguaje asertivo nos va a llevar a hablar de un lenguaje positivo. ¿Qué podemos hacer? Pues es saber qué significa usar un estilo agresivo o un estilo pasivo o un estilo asertivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el estilo agresivo? Yo creo que este es el más fácil de identificar de todos porque es común el tipo de reacciones, ¿no? Es fácil identificarlo. La persona que es agresiva siempre estará por encima del otro. Sus derechos van a ser más importantes, sus valores, sus creencias, sus opiniones, sus pensamientos, sus emociones son lo más importante de todos, ¿sí? Él va a estar siempre por encima. Es como si en esa balanza yo fuera a medir qué es lo más importante para él, yo, ¿sí? Y entonces me va a imponer a mí quién soy, me va a imponer a mí quién quiere cómo quiere que yo piense, cuáles van a ser mis valores, hacia dónde quiero ir, no van a ser míos, van a ser de la otra persona. Sus conductas por lo general violan normas éticas y violan los derechos de los demás, porque no te pregunta cómo estás. Y si tú vas y le dices, oye, me siento triste por esto que pasó, lo va a ignorar y te va a decir, eres una exagerada, estás, como siempre estás inventando, haces las cosas muy grandes y entonces el lenguaje se torna negativo, ¿sí? Generalmente usa palabras que van a humillar. Eres un tonto, no sirves para nada. Sin mí no vas a vivir. Sin mí no eres nadie, ¿no? Amenaza con que o sigues las reglas o sigues las instrucciones o viene el cinturón o viene la chancla o no te voy a llevar a cenar, ¿no? Te culpabiliza. Yo soy así porque tú haces, o porque tú no haces, porque tú dices, porque tú piensas, porque tú crees que puedes, porque tú crees que vale, y aquí nadie puede más que yo, ¿verdad? Puede ir acompañado de agresión física y puede no ir acompañado de agresión física. Y a veces este tipo de perfil suele crecer en violencia, ¿sí? No se queda ahí, suele ir creciendo, no es pasivo, se está moviendo y se está moviendo mucho, se está moviendo para invalidar lo que la otra persona es. Entonces, si yo utilizo este tipo de lenguaje, vamos a ir anotándole cuáles son las frases que yo más uso para descalificar al otro.
El lenguaje pasivo-agresivo. Este lenguaje es ese lenguaje que no sabemos qué es, ¿no? No sabemos porque no me siento bien, pero tampoco puedo decir completamente que me agrede o que me ofende, porque sus impresiones, sus expresiones, su lenguaje nunca va a ser directo, ¿sí? Quizá me va a decir, ay, mijita, estás comiendo de más, se te nota. No me está diciendo gorda, pero me está diciendo que se me nota, ¿no? Entonces, nunca va a hablar de manera directa, va a hacer comentarios como bajita la mano, como por debajo de la mesa, y son esos comentarios en donde no lo expresa abiertamente, pero yo me siento mal, yo me siento ofendida, me siento agredida, siento que transgrede un límite de respeto, ¿no? Entonces, generalmente hay una desconexión entre lo que esa persona piensa, entre lo que dice y entre lo que hace, porque puede hablar muy bonito de que es importante el respeto, pero te estoy diciendo, y esa falda se te ve mal, ¿no? O quítale otros 5 centímetros a la falda, ¿no? Para que se te vea un poco más allá. Entonces, este tipo de comentarios hacen esa desconexión entre quién es realmente, ¿no? No puedo identificarlo. Generalmente hay resentimiento y oposición a los pedidos de otros. Y se lo va a decir a otra persona, pero a quien le está dando, sobre todo con los jefes, ¿no? A quien le está dando la instrucción, no la va a hacer, se va a equivocar de manera aparentemente inconsciente, pero hay errores frecuentes porque no le gusta seguir las instrucciones, porque está enojado, está molesto y no lo va a decir. Generalmente deja las cosas para el día siguiente, para mañana, para dentro de un mes, y son errores intencionales, como decía yo hace un ratito, pero que no los abre, no los dice completamente. Y generalmente es esa persona que decimos, es medio cínico para hablar, es medio tosco, medio hostil, pero no por completo, ¿sí? Entonces, generalmente la persona que se siente que no lo quieren, que se siente engañado, hay como una especie de manejo emocional de la otra persona, ¿no? Y aquí, pues, ¿qué lenguaje podemos usar? Si me quisieras, llegabas temprano. Si me quisieras, no hablaras con tus amigas. Si me quisieras, pues no te irías a cenar con tus amigos y me dejabas aquí solo, ¿no? O sola. Entonces, es esa información que te dice, está bien, vete a cenar, pero yo me voy a ir 2 días en la semana. Entonces, vete, pero no te vayas, ¿no? Porque no es franco, no es, y crea un impacto. El impacto que va a crear es un impacto negativo en la persona más que positivo. ¿Okay? Y el lenguaje asertivo es el lenguaje donde yo voy a ir a encontrar ese balance entre mis derechos, mis opiniones, mis sugerencias, entre quién soy. Puedo ir y expresarle a la otra persona cómo me siento de manera honesta, me permite hablar tranquilamente, me permite no usar un vocabulario extremo, grosero, porque la otra persona es abierta, ¿no? Entonces, recibe mi información, probablemente la va a analizar, la va a trabajar y vamos a establecer un acuerdo, ¿sí? Entonces, la otra persona me respeta a mí y yo lo respeto a él. Eso sería lo ideal, el respeto de los dos. Habrá ocasiones en que yo voy a ir a defender mis derechos, expresar mis opiniones, al otro no le va a gustar probablemente, pero aquí tenemos que volver a mí. ¿Cómo me sentí yo? ¿Dije lo que tenía que decir? ¿Fui a defender ese derecho y esa opinión que yo tengo? Sí, entonces estoy siendo asertiva. Levanté la voz, usé malas palabras, no, estoy siendo asertiva. Las consecuencias a largo y a corto plazo son de una relación más estable, más equilibrada. Entonces, este sería el ideal del lenguaje. ¿Cómo identificar ahora sí? Bueno, se sugiere hacer la toma de conciencia, escribirlo. Generalmente hay que escribir, si no, se va a ir, se va a desvanecer en el tiempo, en el aire, lo que yo estoy encontrando. Y quizá yo puedo identificar aquí que mi lenguaje es agresivo. Voy a ir a hacer una revisión de quién soy. Escríbanlo. ¿Qué encuentro de mí? Desde que me levanto digo maldiciones.
Desde que me levanto estoy usando malas palabras con mis hijos. Desde que me levanto, a mis hijos los llamo inútiles. Resulta que a mis compañeros los llamo tontos. Todos parecen tontos. Le digo a mis hijos que nunca van a lograr lo que se proponen. Critico a mi esposa por impuntual. Siempre que llego a mi casa, llego cansado, llego agobiado por el trabajo y lo menos que quiero es hablar con los demás. Y entonces evito hablar, ¿no? Cuando yo tengo esta lista del lenguaje que utilizo, ya sé, ahora sí estoy tomando conciencia de quién soy y puedo definir, ir al siguiente paso, es decir, qué impacto están teniendo mis palabras, una en mí y otra en los demás. Ahora, quizá no quiero hacer este checklist con los demás, se vale, lo quiero hacer conmigo, también se vale. ¿Qué me digo cuando me equivoco? ¿Qué me digo cuando me levanto? ¿Qué me digo cuando me voy a dormir? ¿Qué me cuento cada vez que recuerdo un error del pasado? ¿Sí? Hacemos exactamente la misma lista para cada una de las cosas que yo puedo, que yo quiero trabajar, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo esta lista, como dije, pues vamos al siguiente paso, que es regular las emociones. ¿Cómo voy a regular las emociones? Voy a ir, se sugiere usar las 10 emociones de Fredrickson Bárbara. Ella tiene un libro que se llama Una vida positiva y en esta investigación de palabras habitadas se usan estas 10 emociones. Y es decir, voy a ir a alegría, interés, serenidad, gratitud, diversión, orgullo, asombro, inspiración, esperanza y amor. Voy a tomar esas 10 palabras y voy a ver de mi checklist cuáles son las que tengo que cambiar y por cuáles emociones, ¿sí? Si recordamos el impacto que hace en el cuerpo cada emoción, ahora soy consciente de que cuando le digo inútil a uno de mis hijos, pues lo estoy descalificando, lo estoy desvalorizando y entonces voy a ir a generar enojo, voy a ir a generar rechazo, voy a generar quizá depresión, ¿no? Tristeza, depresión y desagrado. Entonces, cuando eso ocurre, voy a ir a esta tabla de emociones y voy a decir, ¿qué quiero cambiar? Ahora, ¿qué quiero cambiar? Quiero generarle orgullo, ¿sí? Voy a tomar esa emoción para buscar cuáles son las palabras que van a ir a dar a esa emoción. Entonces, cuando yo puedo hacer esto, puedo empezar a encontrar un equilibrio, porque también se trata de encontrar un equilibrio. No se trata de pasar al buenismo, ¿no? De crear una cultura de algo que no soy, porque además somos seres humanos, nos vamos a equivocar, vamos a aprender, nos vamos a levantar, nos vamos a caer y tenemos que retomar el a dónde queremos ir, ¿verdad? Entonces, es como ir a poner en una balanza todas esas palabras que yo quiero cambiar, que yo quiero modificar para transformarlas en una emoción positiva también en la otra persona. Entonces, esto me va a llevar al tercer paso, y este tercer paso se llama autonomía del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que yo me doy cuenta del tipo de lenguaje que estoy usando, puedo decidir en el momento que tengo una conversación, quizá una conversación muy pesada con un compañero de trabajo, yo puedo identificar, a ver, ¿qué estoy pensando en este momento? ¿Desde qué emoción estoy hablando? ¿Desde la tristeza, desde el enojo, desde el desagrado de lo que está pasando? Entonces voy a definir si quiero usar ese lenguaje o lo quiero cambiar, ¿sí? Y es decir que entonces tengo las palabras negativas por un lado, tengo las palabras positivas por el otro y voy a elegir. Para elegir esas palabras necesito conocer cuáles palabras existen. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tengo que formar un árbol de sinónimos y un árbol de antónimos. Cuando yo quiero mostrarle a mis hijos cómo llegar a la paz, pues entonces quizá no puedo usar paz, quizás voy a usar tranquilidad, quizás voy a usar equilibrio, quizás voy a usar cualquier otra palabra, pero tengo que saber cuál es la palabra que quiero desarrollar contra la palabra que estoy usando y qué significan. Y entonces abro ese mundo de posibilidades de vocabulario, ¿sí?
Si yo quiero generar en el niño que tengo en el salón de clases alegría, pues entonces vamos a ver qué significa la alegría y cómo es que yo la quiero desarrollar, ¿verdad? Y cómo voy a identificar si un niño está siendo alegre. Bueno, pues porque lo he visto triste, porque lo he visto desanimado, porque lo he visto ensimismado, porque lo he visto que no juega. Entonces, voy a ir a definir lo que es la conducta que quiero alcanzar contra la conducta que no quiero alcanzar, ¿sí? Y una vez que yo tengo esta capacidad de vocabulario, entonces puedo elegir con mayor precisión qué es lo que quiero reforzar. Y luego se sugiere que ese checklist que ya encontré de quién soy, lo lleve a un formato, ¿verdad? Que me diga cuáles son las palabras que sí voy a usar. Resulta que le he dicho a mi hijo toda la vida que es un tonto y que por tonto no va a salir adelante. Entonces, uso esa palabra y voy y encuentro la palabra que sí quiero usar. Y entonces, aquí hay una lista de 39 palabras, de 40, perdón, y podemos agregarle muchas más, ¿verdad? ¿Cuál palabra puedo usar? ¿Qué le puedo decir? Me gusta cómo has hecho esta vez tu tarea, ¿sí? Oye, tienes muy buenas ideas, eres muy inteligente, eres muy bueno para armar carritos, ¿no? Esta habilidad que tú tienes es especial y entonces estoy cambiando el tonto por el mensaje positivo que sí quiero dar. Esta lista se revisa, se checa todos los días y debe ser una lista muy práctica. La verificación debe incluir palabras lo más cortas posibles, lo más claras, sencillas de entender para la otra persona y que además pues tengan esa carga positiva, ¿no? Una vez que yo puedo identificar esa lista, la escribo y el checklist que yo haga no debe durar más de 120 minutos, perdón, de 90 a 120 segundos. Es decir, le voy a invertir menos de 2 minutos, ¿sí? A esa revisión de cómo fui hoy con mi hijo. A ver, ¿qué palabras usé? Le dije buen trabajo, le dije sé que tú puedes hacerlo, le dije, estoy orgullosa de ti, le dije, tu trabajo me encanta. Ok, quizás no las usé todas. ¿Eran las palabras que no tenía que usar? Sí. ¿Usé alguna palabra que no debía usar? ¿Alguna palabra negativa? Quizás sí, ok. Debo poner atención en esa palabra y hacerme el objetivo de utilizar la palabra positiva al día siguiente. ¿Sí me doy a entender? Espero que sí. Si no, aquí me dicen en el chat. Ok, una vez que yo tengo esta lista, entonces, voy a poder verificar si lo estoy haciendo y con el paso de los días me voy a dar cuenta del avance que yo tengo conmigo mismo, ¿sí? Y con los demás. ¿Qué significa? Pues que hace un mes me costaba mucho trabajo decirle, oye, qué buen trabajo, y hoy me sale perfecto, ¿no? Cuando eso pasa, entonces yo estoy desarrollando el punto número 4. Estoy realmente desarrollando habilidades lingüísticas. Yo tengo más vocabulario y le estoy dando un vocabulario positivo a mis hijos. ¿Qué significa esto? Significa que no nada más lo van a poder escuchar, también lo van a poder hablar, también se lo van a poder decir a un compañero de clase, lo van a poder leer y lo van a poder escribir. Ahora saben qué significa todo ese vocabulario que ya pusimos en su boca, ¿no? Y este ejercicio es tan padre que lo podemos usar también con los niños. Al niño le podemos decir, a ver, a su checklist, vamos a ver qué hay que cambiar, por qué es importante cambiarlo y por qué palabra lo voy a cambiar. Cuando hacemos esto con los papás y con los hijos, pues les va a cambiar la vida y la dinámica familiar, ¿no? ¿Qué generamos a través de este tipo de lenguaje o de habilidad? Nuevas emociones, nuevo vocabulario, las relaciones van a mejorar y yo puedo hacer un cambio en mi conducta. Imagínate que ahora mi hijo identifica que quizá no le gustaba hacer la tarea, ¿no? Y yo ahora le digo, oye, me encanta que seas tan responsable de tus cosas.
así, mira, vas a crecer rapidísimo, ¿no? Sobre todo mis hijas, por ejemplo, que a mi hija, la más chiquita, le urge crecer. Entonces yo ahora sé que si le digo, mira, se nota que has crecido, se nota que ya tienes 8 años, se nota que piensas diferente, ella se levanta, ¿no? Y al día siguiente no está esperando que yo le diga, ve a hacer la tarea. Ella solita viene, se sienta, hace la tarea y me dice, mamá, ya terminé. Entonces nosotros podemos guiar el comportamiento de alguien más cuando estamos en la disposición de abrir el canal para eso, ¿verdad? Los hacemos más creativos y los hacemos cambiar la perspectiva del mundo. Si mi mamá me puede reconocer que ahora tengo la capacidad de tomar la decisión por mí misma de hacer la tarea, pues cualquier otra persona lo puede hacer, ¿no? Porque nosotros estamos modelando la conducta y entonces ella va a poder hacerlo con alguien más, con algún compañerito de la escuela, con su hermana o con algún otro familiar, ¿no? ¿Qué ocurre después de esta gestión emocional? Bueno, pues no se queda ahí. Desarrollamos algo que se llama competencias emocionales y lingüísticas. Y aquí quiero hacer una aclaración. ¿Qué son las competencias? Las competencias no es ese término de competir que conocemos de soy mejor que tú. No, no va para allá. Este término es un término que se ha usado en el lenguaje de capacitación laboral, se ha usado en el lenguaje de educación, en los programas educativos, porque pues sí están las habilidades ahí, nada más que ahora hay que conectar una habilidad con la otra. ¿Por qué? Porque a través de esa conexión de habilidades yo le voy a dar a la persona la capacidad no nada más de saber, sino de hacer también. Y cuando yo junto esas habilidades, entonces lo enseño a crear algo nuevo, lo enseño a establecer y a mantener relaciones, una relación no nada más con él, sino una relación social más estable, ¿verdad? ¿Qué información le mandamos a alguien cuando lo dotamos con otras habilidades? Le decimos, el universo es tuyo, ¿no? No es nada más en la casa que se puede aplicar. Llévalo a la escuela, llévalo al trabajo, llévalo con tus amigos, ¿sí? Y cuando hacemos eso, le estamos diciendo, te puedes desarrollar donde tú quieras. Y dígame qué padre no quiere desarrollar a su hijo hacia donde él quiera, que sea exitoso, que es donde se une la parte de qué historia quiero para mis hijos, en qué mundo quiero que vivan ellos. Y la tercera pregunta, que es la mejor, ¿qué estoy dispuesto yo a hacer para que mi hijo llegue a donde quiere llegar? Y sobre todo, cuando vamos a las palabras que estábamos usando hace un rato, ¿no? Viene la palabra alegría. Entonces, ¿eso va a mantener a mis hijos alegres, contentos? Sí, y los va a mantener felices, ¿sí? Los va a tener realizados, los va a tener en esa bendición. Alguien me mandaba por ahí algo de una bendición, entonces eh, lo voy a bendecir porque lo voy a llevar dotado a un espacio que no conoce, lo voy a dotar para que pueda responder a lo que viene en el futuro. ¿Sí? Ese es el concepto de capacidad, perdón, de competencias. No es competir por competir, es dotarlo de muchas otras habilidades. ¿Qué otras habilidades están ligadas a la parte de competencias emocionales y lingüísticas? Pues es el trabajo en equipo. Díganme que no lo necesitamos. Es la negociación. Va dotado de un grupo de valores, ¿no? Que dicen quién soy. Soy honesta, soy leal, soy trabajadora, soy puntual. ¿Qué más soy que le voy a ir a agregar a ese paquete de habilidades? Y sobre todo algo que se llama gestión de emociones. Ya no se usa el término control de emociones, porque el término control de emociones implica que las voy a detener, las voy a controlar, no pueden salir. Ya no se usa gestión de emociones. ¿Y qué significa la gestión de emociones? Significa que voy a ir a buscar como a un externo que va a venir a decirme, oye, está respondiendo desde el enojo, hay que regular el enojo.
y regulando el enojo, entonces puedo dar una respuesta distinta, ¿sí? Y lograr una negociación diferente con la persona que estoy teniendo en el momento, el encuentro a veces agresivo, ¿no? Entonces, esas son las competencias, esa es la idea de dotar a nuestros hijos, a nuestros amigos, a la gente, a nuestra pareja, de información y de herramientas distintas para poderse adaptar a los cambios del mundo, a los cambios sociales y sobre todo a establecer una mejor relación social, ¿verdad? Hay palabras importantes que tenemos que cuidar para la educación en cualquier parte, y una de ellas es el balance entre sí y no, ¿sí? Cuando yo le digo a alguien que sí, establecemos un trato, hacemos un trato, establecemos una conexión diferente, lo que significa que estamos abriendo la puerta a otras posibilidades, ¿no? Estamos abriendo la puerta al trabajo en equipo, estamos abriendo la puerta quizá a, cuando alguien viene y nos pide que nos casemos con ellos, le estamos diciendo que sí, estamos abriendo la puerta a una vida diferente, ¿no? A una vida con alguien más, a una vida de otras posibilidades. Cuando yo le digo que no, todo eso se cerró, ¿sí? Ahora, aquí lo importante es mantener ese equilibrio porque no a todo le voy a decir que sí, ¿verdad? Y es aprender a decir que no cuando lo que se me está pidiendo del exterior está yendo en contra de mis necesidades, en contra de mis valores, en contra de mis deseos. Sobre todo es importante en cuestiones de agresividad recordar que cuando nosotros transgredimos el no, estamos rompiendo la parte del consentimiento que la otra persona me está dando para cualquier cosa, ¿sí? Y si yo rompo un consentimiento, estoy violentando a la otra persona. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le quiero decir al que viene a pedirme que le preste dinero, yo le quiero decir que no y termino prestándole el dinero? Estoy violentándome a mí misma, ¿sí? ¿En qué momento puedo terminar o puedo evitar la parte de culpabilidad? En el momento en el que yo digo, estos son mis derechos, ¿sí? Los estoy expresando y los estoy expresando de manera asertiva, sin faltar al respeto, sí. Me siento bien conmigo misma, sí. Adelante con el no, ¿verdad? La palabra alegría, ¿no? Decimos, queremos que nuestros hijos sean felices, queremos que estén contentos, que estén alegres, pero ¿qué pasa si mi hija viene y prende la televisión y empieza a gritar y a cantar y a bailar? De alguna manera está transmitiendo esa alegría y entonces yo le digo, bájele, córtele, siéntese, no platique, no grite, no cante. Estoy yendo en contra de esa palabra, ¿no? Entonces, ¿qué queremos nosotros realmente transmitir a partir de eso? ¿Cómo lo queremos ver? ¿Cómo sí lo queremos ver sin que desaparezca, sin que lo eliminemos de nuestra vida? Porque entonces estamos yendo en contra de ese objetivo que dijimos que queríamos que nuestros hijos fueran felices. ¿Cómo lo van a lograr si en el fondo le estoy diciendo que no? Estoy chocando con esa necesidad, con ese deseo, ¿no? De la otra persona y mi propio deseo. La palabra gracias. Cuando nosotros decimos gracias, abrimos otra vez la puerta, ¿sí? Y hay mucha investigación acerca del concepto gracias. Hay mucha investigación que dice que cuando yo voy y agradezco por algo, el cuerpo tiene una reacción física. Hay un impacto en el organismo, hay un impacto, ¿se acuerdan que hablábamos la vez pasada? Hay un impacto cerebral, ¿no? En cómo se están recibiendo lo que hay, abriendo ese mundo de posibilidades, aceptando lo que sí hay y viendo la parte positiva de lo que sí hay. Si ustedes hacen, hay un ejercicio que mencionan en esta investigación que se hace y se hace con niños y se hace con la familia y es, ¿qué pasa si por 21 días tú das 3 agradecimientos diferentes uno del otro, ¿no? No se pueden repetir. Quizá hoy voy y le digo gracias a mi esposo que se levanta todos los días a las 4 de la mañana y maneja 2 horas a su trabajo de ida y 2 horas de regreso. Y entonces yo nunca le he dicho a él gracias por ser el proveedor y además
no nada más el proveedor, sino todo el esfuerzo que viene, ¿no? Para ser el proveedor. Pues le estoy reconociendo algo que no había visto, le estoy diciendo otra vez por dónde se tiene que ir y le estoy abriendo la puerta a que lo siga haciendo, ¿no? Está aceptado, ¿no? Quizá ahí dependerá de cada quien si quiere decirle, oye, pero bájale, no es necesario tanto, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si voy y le digo gracias a la señora que hace la limpieza? Porque su trabajo es un trabajo muy importante. ¿Qué pasa el día que la señora de la limpieza no está en la oficina? Se nota que ella no está. Y rara vez vamos y le decimos gracias. Y le vamos a dar esa energía de la que hablábamos hace un ratito para que ella pueda continuar, ¿no? Entonces, imagínense que por 21 días hacemos esos 3 agradecimientos, vamos a tener más de 60 agradecimientos, ¿no? Y entonces, cuando volteamos a ver esa lista de agradecimientos que nosotros hicimos, decimos, ¡ah! La vida es más que negativo, ¿sí? La vida tiene mucho positivo, la vida nos trae posibilidades diferentes y nosotros creamos posibilidades diferentes también. El uso de las preguntas, el quién, el cómo, el cuándo, el qué y el dónde y el por qué, sobre todo con el por qué. ¿Y por qué voy a decirlo? Cuando yo le pregunto a mi hija, ¿por qué no limpiaste tu cuarto? Pues ella me va a contestar, ¿por qué no? Porque no quise, porque no, simplemente no. Entonces, no le damos la posibilidad de contestar algo más, ¿no? Si yo voy y le digo, oye, ¿qué pasó con el cuarto? ¿Qué te pasó que hoy no lo limpiaste? Ella me va a decir, tuve mucha tarea, tuve mucho, las clases estuvieron pesadas, me va a dar sus razones reales. Si yo lo corto en el por qué, solamente me va a decir por qué y no me va a gustar la respuesta. Eso es seguro que no me va a gustar. Pero si yo le digo el qué pasó, el cómo fue que no limpiaste, el cuándo quieres limpiar tu cuarto, entonces estoy abriendo la posibilidad de tener una respuesta más negativa, perdón, más positiva, ¿sí? No en la negatividad de porque no quise, porque no se me dio la gana, ¿no? Y entonces muchas de nuestras discusiones están basadas en esto. ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no trajiste? ¿Por qué no limpiaste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta ya la sabemos, pues porque no, ¿no? Entonces, sí se puede, sí es bueno usarla cuando yo estoy buscando una respuesta que quizá tiene datos, ¿no? Tiene hechos, tiene cosas más concretas. Me voy a ir un poquito más rápido por el tiempo. Entonces, ¿qué otras palabras son importantes? Sobre todo cuando hay una conversación difícil que yo tengo que encontrar, tengo que tomar con alguien y no sé cómo hacerla. Pues hay dos cosas. Una, tener un buen argumento y dos, ser empático. Cuando yo tengo un buen argumento, voy a poder demostrar por qué es que estoy sentada hablando de este tema tan complicado contigo, sin cerrarme a la posibilidad de ser empática y de entender tus posibilidades. Si yo le doy al otro la posibilidad de decirme qué fue lo que pasó, cuál es la problemática en la que está, para que a lo mejor no haya respondido como yo esperaba en su momento, entonces si no me abro a esa posibilidad, le estoy negando que se exprese, le estoy negando que me incluya en ese universo que él tiene, ¿no? En este mundo en el que está inmerso. Entonces, cuando nosotros tenemos la capacidad de decir, esta es mi posición, esta es la tuya, y tenemos que encontrar el punto intermedio, estamos siendo empáticos. De otra manera, no. No es ir a gritarle al otro, no es ir a decirle, aquí están todos mis argumentos y tú estás mal, porque entonces estamos yendo, pues, a agredir completamente, ¿no? Y eso no es ser asertivo, eso no es buscar un diálogo para resolver una situación difícil. Muchas de las relaciones rotas que tenemos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con parejas, se dan porque nuestros argumentos no fueron lo suficientemente válidos o porque no fuimos lo suficientemente empáticos para entender lo que estaba pasando con el otro. Desde el punto de vista de la comunicación asertiva hay una formulita que dice que si tú quieres tratar algo muy complicado con alguien más, hay 4 pasos para hacerlo. 1, busca ese argumento que dijimos. Dale hechos, dale datos, dale ejemplos. Primero,
Aquí no voy a mezclar nada. Primero es, el domingo pasado que estuvimos hablando, tú me dijiste que estoy loca. Ese es un hecho, ¿sí? Ahora voy a hablar de mis emociones. El que tú me hayas dicho a mí que estoy loca, me lastima, me hace sentir que me invalidas, me hace sentir que lo que yo hago no es importante ni para ti ni para mí. Entonces, eso me entristece. Las consecuencias que son el punto número 3, es decir, que a partir de ese día yo no me siento con la confianza de venir a platicarte qué fue lo que pasó, qué son mis problemas, qué es lo que me molesta, qué es lo que me preocupa y qué es lo que siento. Y entonces viene la parte 4. Haz una propuesta. ¿Qué va a pasar la siguiente vez? Yo te propongo que si tú estás cansado, si tú vienes enojado, si tú no te sientes bien, me lo digas antes de que yo empiece a sacar todas mis emociones contigo, ¿no? Y entonces dime, ¿sabes qué? Estoy cansado, ¿quieres tiempo? Te doy media hora y retomamos la conversación. Decíamos la vez pasada, pues habrá personas que, cuando hablábamos de comunicación, habrá personas que, pues, pasan 2, 3 días y no retoman la conversación. Aquí es donde yo voy a decirle, ¿qué te parece si vamos a darnos 24 horas y entonces nos sentamos y hablamos y establecemos una negociación? Algo que te beneficie a ti y me beneficia a mí, sin pasar tus derechos y sin pasar mis derechos, ¿verdad? Entonces, para terminar, pues las 3 preguntas que yo les hacía hace un ratito, ¿verdad? ¿Qué historia de vida quiero para mis hijos, para mi pareja, para mis amigos, para mis compañeros de trabajo, para quien quiera que sea? ¿En qué mundo me gustaría que ellos vivieran? ¿Qué estoy dispuesto yo a aportar al futuro de mis hijos? Porque quizá quiero que sean felices, quizá quiero que sean niños que pueden ir a defenderse al mundo, que puedan defenderse de la agresión de cualquier persona, pero no estoy dispuesta a sentarme y a explicarle cuál es la importancia de ser respetuosos, cómo puedo ir a pedirle al otro el respeto. No tengo tiempo para eso, no quiero salir antes del trabajo, no quiero hablar de eso. ¿Cómo quiero evitar un embarazo a temprana edad en mis hijos si yo no me siento a hablar con ellos de sexualidad? Si yo no me siento a decirles cuáles son las maneras de evitar llegar a tener un embarazo a corto plazo, ¿no? Entonces, vale la pena preguntarse sobre todo qué estoy dispuesto a hacer yo como adulto, ¿no? ¿Qué estoy dispuesta a hacer en mi oficina para mejorar esa comunicación? Estoy dispuesta a sentarme contigo y a decir, tenemos que modificar aquí, tenemos que trabajar acá y que la otra persona me diga, le tienes que bajar 3 rayitas a tu estado de ánimo agresivo. Estoy dispuesta a eso para poder decir entonces que lo que yo estoy visualizando en un futuro es realmente positivo, ¿no? A través de ese lenguaje que yo voy a usar positivo precisamente para dirigir lo que yo quiero, para dirigir mi vida, para dirigir mis objetivos, ¿verdad? Y pues les agregué la bibliografía esta vez. Estos son los libros que usé para esta plática. Hay más, estos son 3. A mí me gusta mucho leer en libros de España, que sé que son un poquito difíciles de conseguir aquí y quizá un poco caros, ¿no? Pero hay mucha investigación en España, hay mucho psicólogo muy bueno. Mucho maestro que está metido en la investigación, entonces a veces vale la pena buscarle un poquito más allá, ¿verdad? Ahí les van los otros 4, que son también los que utilicé. Y hay 3 ligas de información, que también es información que está en la presentación, ¿verdad? Y el proyecto Palabras Habitadas lo pueden encontrar en un PDF que son 6 páginas. Comunicación asertiva también está me pareció muy completa esa liga, entonces creo que esos 3 los pueden usar. Y pues bueno, les dejo de nuevo mis datos por si necesitan comunicarse conmigo y pues creo que vamos al chat, ¿verdad?
yo aquí termino, chicas, con esta presentación. Muchísimas gracias, Verónica. Perdón, es que como ando en el Facebook, lo tengo que bajar el volumen para que me escuchen No bien. te, no te Sí. preocupes. Pero mandan a decir que excelente información. Muchísimas gracias y a ponerlo en práctica. Eso es lo más importante. Hay que ponerlo en práctica. Si nosotros ponemos en práctica amor, vamos a ser expertos en amor. Si ponemos en práctica asertividad, vamos a ser expertos en asertividad. Pero nada se da de la noche a la mañana, lo tenemos que practicar todos los días y cada vez que se pueda, que haya un contacto con alguien más o un contacto conmigo en el espejo, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es no echarlo en saco roto. Todo lo bueno cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, cuesta equivocarse, porque nos vamos a equivocar. Y lo importante es que si yo me equivoco, lo tome como aprendizaje. Otra vez, esa parte buena, ¿no? Lo tome como un aprendizaje para volver a levantarme y retomar el proyecto que yo quiera, ¿no? Que este es uno muy bueno, me encanta, y ojalá y de verdad se atrevan a hacerlo. Hay muchísimos ejercicios que se pueden hacer para trabajar la parte de emocional junto con la parte de las palabras y que vale la pena, no hay edad para esto, es para niños, es para adultos, siempre y cuando vayamos a mantener una relación con nosotros o con alguien más y esto es para toda la vida, ¿verdad? Desde que nacemos hasta que morimos. Y no tienen preguntas, porque no sé si haya preguntas en el Facebook. No tenemos más que puros agradecimientos en chat, puros agradecimientos de todas. Muy buenas clases, muy bueno todo. Y yo nada más tengo un comentario. Sí. Sí. Lo de las palabras es el poder de la palabra, tanto decir mal palabra como decir también las buenas, tiene mucho poder. Así es. En experiencia. Yo tengo, como te digo, saben algunas, yo nada más tengo 2 hijos. A mí me costó y fíjate que todavía a estas alturas todavía lo pienso y lo siento feo, a pesar de que ya con limamos todas las asperezas y todo. Cuando mi hijo, el más pequeño, todavía no salía ni de la primaria, vino y no quería hacer la tarea. Entonces, yo nunca los he comparado, nunca. Yo sé que uno es uno y el otro, pero esa vez yo no ni lo comparé, sino que le dije, no vas a salir ni de la primaria, y me quedé, no terminé ni de decirle, no le dije ni tonto, le dije la otra, y quedé con él. Y cuando dije, ¿veas qué feo sentí? Y hasta la fecha lo siento, a pesar de que ya mis hijos son adultos, lo hablamos, pero el poder de la palabra es muy, muy fuerte, más con todas las personas, pero cuando la usas con uno de tus hijos o con tu familia propia, híjole. Y ¿sabes qué, Andrea? Que al principio quizá esa parte de nos vamos a equivocar y lo vamos a retomar es exactamente ese ejemplo que tú acabas de dar, ¿no? Cuando yo empiezo a hacerme consciente del lenguaje que tengo, que uso, entonces me voy a dar cuenta antes de decir las palabras, ¿no? Tú te diste cuenta, te cachaste y dijiste, calma, esa es la ventaja. Ahora, ¿qué va a pasar cuando ya la dije? Entonces tengo que ir a pedir a la disculpa, ¿no? Y a decir, me equivoqué, que se vale, somos seres humanos, que nos equivocamos y nos vamos a volver a equivocar. Y sabes qué, estoy haciendo el esfuerzo ¿verdad? Y haciendo ese compromiso de que lo vamos a intentar hacer mejor y que lo podemos hacer mejor. Esa es la idea. Cuando nosotros vamos y le decimos a nuestro hijo, me equivoqué, discúlpame, estoy intentando ser mejor para ti, la relación se fortalece. Y entonces abrimos ese campo de posibilidades de que el niño vea el mundo diferente, de que el niño entienda que también él se va a equivocar.
porque tampoco él puede ser perfecto. Y mi mamá sabe que me está pidiendo perfección cuando ella no lo es y lo está aceptando, y entonces me va a aceptar a mí con mi imperfección también, ¿no? Es un ganar-ganar. Así es, ya como te digo, ya están adultos, pero sí, me costó mucho y dije yo nunca a mis hijos los he tratado con ninguna mala palabra, nunca. Entonces ese día dije yo, ¿qué te pasa, Andrea? Los problemas que tú tienes con tu pareja no tienen por qué reflejarse en tus hijos, porque a la última los vas a dañar a ellos. El poder de las palabras, tanto negativas como positivas, son muy fuertes. Así es. Y te agradezco mucho, Andrea, que compartas algo tan íntimo con nosotros, porque eso nos manda mensajes, ¿verdad? A veces creemos que no decir las cosas me hace ver de una manera, pero la valentía que se necesita para decir me equivoqué y lo puedo reacomodar, lo puedo reajustar, es todavía de más, de admirarse más. Y cuando podemos encontrar estas características, esto bueno de lo que sale de las situaciones que vamos viviendo y que lo reconocemos, empezamos a admirar más a las personas, ¿no? Entonces, yo admiro de ti esa capacidad que tú tienes para poder ponerte enfrente y decir, a mí me pasó esto y lo solucioné de esta manera, ¿no? Y me dolió y le dolió a él también, pero nos podemos retomar. Sí, y por el hecho de que lo comparto también porque tiene uno que sanar, primeramente. Sé que nos acompañan muchas mamás ahorita con el tiempo de la pandemia, tienen a los niños en la casa. Yo las admiro por todo el esfuerzo que están haciendo, todo el trabajo que están haciendo, su trabajo, los niños en la casa, el esposo. Pueden llegar a un momento en que tal vez se sientan estresadas y no quiero que vayan a pensar antes de decir algo. Ajá, antes. Y mira, aquí ahora sí que cada una de nosotras tendrá que abrir esa capacidad de análisis, de recibir la información, de aplicarla para sí misma y de verte como el ejemplo para decir, sí se puede, ¿sí? Tus Sí. hijos ya están grandes, como decías, y seguramente la historia de vida que tú estás viendo de tus hijos es algo parecido a esa historia que tú te habías imaginado, ¿no? Sí. En el que ellos son felices, seguramente están desarrollándose en lo que quieren porque han tenido una mamá que los ha sabido escuchar, que los ha sabido comprender y que se da cuenta de estos errores y los habla con ellos. Así es. Mira, Ana tiene un comentario, y sí es cierto. Yo les digo a mis hijos cuando estemos enojados o molestos, vamos a jugar a no hablar. Y el que habla pierde. Tenemos que hablar cuando estamos calmados. No sé si lo estén haciendo bien. No sé si lo estén haciendo bien, pero enojados hay veces que decimos de más. Sí, es cierto. Y aquí la única cosa que tendríamos que cuidar es, si yo le digo a mi hijo que estamos enojados y vamos a tranquilizarnos y retomamos la conversación después, está bien, ¿sí? Lo que no se valdría es decirle, ¿por qué te enojas? No te enojes. Esto que pasó era una tontería y no te enojes, no llores. Porque entonces le estamos dando esa parte del camino negativo, ¿verdad? Esa parte por donde no queremos llevarlos, porque entonces lo que vamos a hacer es bloquearles esa capacidad de sacar emociones, de hablarlas, de aceptarlas, de reconocerlas y de trabajarlas, porque además cuando nos enojamos, lo que estamos haciendo es sacar un poquito de todo ese trabajo que están haciendo las hormonas, ¿no? Para sacar estrés. Entonces, lo invalido con sus emociones, lo invalido con sus actos y con el tiempo me voy a preguntar, ¿y por qué no llora? ¿Por qué mi hijo no llora? ¿Por qué mi hijo no expresa sus emociones? Pues porque en el camino lo trabé, lo bloqueé, le dije, no está bien. Aquí lo ideal es eso precisamente, es cuando estemos calmados, retomamos la conversación y lo hablamos, pero enojados no, porque nos vamos a agredir más, ¿no? Aquí yo creo que esta es la última preguntita que dice, gracias por toda la información, pero cuando le habla hasta a los niños especiales, cuando van a hacer tarea y se enojan o suben al cuarto enojados, él tiene 10 años. Ok,
Aquí yo te diría, hay que ir a ver qué hay detrás de la conducta del enojo. Es, ¿qué tarea le enoja más? Quizás es la tarea de matemáticas porque hay algo que no me permite a mí como niño amar las matemáticas, ¿no? O amar el humanities. ¿Qué es lo que hay detrás de esa conducta? ¿Será que cuando yo llevo al niño, el espacio que le doy al niño para hacer la tarea no es el adecuado? ¿Será que es ver todos los elementos que están alrededor de la conducta y no quedarnos con la conducta como tal, ¿verdad? Y aprovechar que cuando él hace la tarea de buenas es, gracias, eres bien valiente, quizá a lo mejor podemos ir por ahí, ¿no? ¿Qué pasa si hoy, y es un ejemplo que viene también, que se aplicó en ese proyecto, es, ¿qué pasa si hoy yo pongo a la mesa o en el cuarto la palabra valentía y le digo, vamos a atrevernos hoy a ser valientes, ¿sí? A veces yo hago con mis hijas el te reto a, ¿no? Te reto a decirme qué, te reto a hacer qué. ¿Qué pasa si yo le digo al niño, te reto a ser valiente, haciendo la tarea, ¿sí? Y reconozco que tuvo la valentía de sentarse 5 minutos, así hayan sido 5 minutos, quizá eso ya hace diferencia. Y quizá mañana, como yo reconocí esos 5, quizá mañana van a ser 10. Y reconozco 10 y voy a hacer 15, pero yo necesito cambiar mi vocabulario y mi respuesta ante la situación, ¿verdad? Quizás se necesita mucha paciencia. Hay cosas que aplican con los niños especiales, hay ejercicios. Mándame un mensajito por ahí y quizá nos comunicamos por teléfono para decirte qué ejercicios puedes usar con tu hijo especial antes de sentarlo a hacer la tarea, ¿no? Y que pueda de alguna manera crear un ambiente donde él se pueda concentrar y decir 5 minutos, va, ¿no? Ya hay ganancia de los 5 minutos. Bueno, pues ya leíste Me he dado a entender. Ajá, ya leíste la respuesta, esperemos que se comunique contigo. Sí. Y pues yo creo que por hoy ya es todo. Muchas gracias por acompañarnos otra vez a todas. Ya tienen ahí los libros, ahora puso los libros Vero, puso también las bibliografías y me imagino que Sheila después subirá también a Facebook la plática de hoy, la conversación, y los esperamos la próxima semana otra vez. Ay, vamos a llorar porque ya es la cuarta semana. La próxima semana vamos a hablar precisamente de cómo evitar tener algunos problemas con los hijos. Vienen ahí algunas cosas que pueden servir para esta información. Y a veces, quiero decir algo más, nada más rápido. A veces nos quedamos con la idea de que los niños especiales no nos pueden entender o no pueden con ciertas cosas, ¿no? Vamos empezando por ahí. Vamos empezando por ahí. Lo que ellos puedan hacer está bien. Aquí lo que hay que cambiar es nuestra manera de aceptar eso que ellos pueden hacer, ¿verdad? Pues muchas gracias a todas. Alguien está preguntando, Sheila, antes de que nos vayamos, ¿cómo nos encuentra en Facebook? Ya cambié el enlace, o ahora si solo nos busca como si fuera a buscar un amigo, ponga mhu.tucson y ya va a salir nuestra página. Y ya está listo nuestro canal de YouTube también. Nada más que no está durando horas en subir los videos. So, tal vez mañana estén los de la parte 1, 2 y 3. Espero que sí. Lo comparto en Facebook también para que lo tengan por ahí el link de YouTube. Ok. Pues, muchas gracias, Vero, y muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Semana, cualquier cosita ya saben, con Vero, o cualquier cosita también, Sheila, número de teléfono, un mensaje, cualquier cosa y estamos para ayudarlas. ¿Okay? Okay. Bye. Gracias. Gracias. Bye. Gracias.